Finalmente vamos a ver los aspectos relacionados a lo que significa la omisión. De inicio les decía que la acción como elemento del delito, así denominada genéricamente, involucraba tanto la posibilidad de cometer un delito por una acción, que es una de la primer modalidad si se quiere, es decir, a través de un hacer, de un verbo, se vulnera una norma prohibitiva y se infringe y se comete el delito. Pero también existe la posibilidad de omisiones que resulten relevantes penalmente. Dejar de hacer vulnera una norma imperativa. Entonces, si la norma es imperativa, la conducta que la infrinja consistirá en un no hacer la acción que la norma ordena. La omisión en sí misma no tiene una existencia, pero adquiere relevancia en la medida en la que se deja de hacer algo que el ordenamiento manda hacer. La omisión es la omisión de una acción que se puede hacer, porque el ordenamiento no nos va a exigir acciones heroicas ni acciones imposibles. El sujeto debe estar en condiciones de poder realizar la acción. La posibilidad de acción es el elemento ontológico conceptual básico, común tanto en la acción como en la omisión. Entonces, hay una posibilidad de esa acción que se espera. Y precisamente la acción esperada es el núcleo central de la elaboración de la teoría de la omisión. La omisión penalmente relevante solo puede ser la omisión de una acción esperada. Omitir es un verbo transitivo, siempre se omite algo. Por eso es de que es central esto de la acción esperada. El delito de omisión es siempre estructuralmente un delito que consiste en la infracción de un deber jurídico. Por eso se establece de que se vulnera una norma imperativa. El deber genérico incumbe a cualquier persona por el hecho mismo de la convivencia y el deber específico solo obliga a un determinado círculo de personas. Por ejemplo, un deber genérico, como les decía en la anterior cápsula, puede ser el de auxiliar. Si es que se genera un accidente de tránsito y yo voy pasando y hay una persona que requiere auxilio, tengo que brindarle. Ese es un deber genérico que está obligado, mandado a todas las personas que puedan brindar ese auxilio. Hay otros deberes que son específicos, por ejemplo, los funcionarios de centros de salud. Si reciben una persona que, no sé, pues llega con un puñal clavado en la espalda, más allá del deber de prestarle el auxilio y socorrerlo, qué sé yo, salvarle la vida, también tienen el deber de informar a la autoridad porque ese no va a ser, digamos, un hecho, si se quiere, fortuito. Puede ser, ¿no?, que una persona caiga sobre un cuchillo, pero nos va a llevar a deducir de que generalmente ha debido hacer una gresca, una reyerta, una pelea en la que se le ha clavado el cuchillo. Entonces ahí hay un deber específico que obliga a ese funcionario, en este caso, de denunciar. Dentro de las clases de omisión, la omisión puede ser pura o propia y la omisión puede ser impropia o lo que se denomina la comisión por omisión. Francisco Muñoz Conde también hace un análisis de lo que es la omisión y el resultado. Pero en las clases de omisión, estas clases de omisión son, como les decía, la omisión propia o pura y la omisión impropia. Esto es muy importante. La omisión impropia también se denomina comisión por omisión. Y enseguida vamos a desarrollar esto. La omisión propia castiga la simple infracción de un deber de actuar. Equivalen a los delitos de simple actividad. Como les decía, ocurre un accidente, paso, tengo la obligación de socorrer. Si no lo hago, estoy cometiendo un delito de omisión propia. Esto está, conforme ustedes van a poder cotejar, en el artículo 262 del Código Penal, que castiga precisamente el dejar de hacer algo que está esperado y por tanto es un delito de omisión, como les decía, propia. Entre lo que significa la omisión y resultado, en los que la omisión se vincula un determinado resultado con el que se conecta causalmente. Por ejemplo, nosotros hemos incluido dentro de nuestro ordenamiento jurídico con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz el delito de incumplimiento de deberes dañoso. El incumplimiento de deberes es un delito de omisión, porque si ustedes leen el artículo 154 en su primera parte, la identificación de los verbos rectores, si se quiere, así se denomina en el tipo objetivo, está el de tres elementos. Uno, omitir hacer, rehusar hacer o retardar hacer
un acto propio de la función. Es un delito de omisión. Este delito de omisión, si genera, este dejar de hacer, si genera resultado, bueno, pues tiene que haber también un nexo de causalidad que vincule el resultado de daño a ese dejar de hacer, ese omitir hacer o ese retardar hacer. Tenemos que dentro de estas clases de omisión, la omisión impropia es una modalidad, si se quiere, omisiva, que en realidad lo que va a hacer es castigar a una persona que deja de hacer algo, por eso se dice comisión por omisión, pero que se lo va a castigar como si lo hubiera hecho. El comportamiento omisivo no se menciona expresamente en el tipo, que solo describe y prohíbe un determinado comportamiento activo, pero por sensibilidad jurídica se considera equivalente desde el punto de vista valorativo. Por ejemplo, el homicidio, si ustedes lo revisan y lo leen en el artículo 251 del Código Penal, dice el que matare a otro. El que matare a otro, está describiéndonos un delito activo, un delito de acción, ¿no es cierto? Yo para matar a otra persona, no sé, pues puedo apuñalarlo, envenenarlo, empujarlo desde un acantilado, no sé, pues colgarlo o disparar. Tengo que hacer algo. Solo ese actuar es lo que va a configurar este delito de homicidio. Pero supongamos que alguna persona, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo más tradicional de la comisión por omisión. Una madre deja de amamantar a su hijo. Y supongamos que su hijo o su bebé tiene, no sé, pues 5 meses. Este bebé de 5 meses no puede alimentarse por sí mismo. A alguien le va, no sé, pues caber alguna duda de que esa madre ha matado al hijo. No, pues no nos cabe duda, pero en realidad ella no ha cometido una acción, ¿no es cierto? Sino que por el contrario ha dejado de hacer algo que la ley le manda, su deber de amamantarlo. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta modalidad de comisión por omisión, esta omisión de la madre quedaría impune, porque yo no le puedo atribuir el hecho de muerte de su hijo. Y ojo que, bueno, aquí ni siquiera sería homicidio, estoy utilizando el homicidio como un concepto genérico. Aquí sería por lo menos un infanticidio. Pero bueno, no nos vamos a ir ahorita al tema de la calificación. Lo que quiero que me entiendan es que estos delitos, sea este o sea este, son delitos de acción. Entonces, volvamos a la diapositiva. Dice, el comportamiento omisivo, en este caso dejar de amamantar, no se menciona en el tipo. ¿Cuál es el tipo? El tipo penal es esto, lo que dice la ley. No se menciona en el tipo que solo describe y prohíbe un determinado comportamiento activo, pero por sensibilidad jurídica se considera equivalente desde el punto de vista valorativo. Entonces, esta madre se la va a sancionar por ese dejar de hacer, fíjense ustedes, omisión, como si lo hubiera hecho. La comisión por omisión va a permitir poder atribuirle a la madre esa muerte. En estos, la omisión equivale a la acción. Hay una cláusula de equiparación valorativa o cláusula de equivalencia entre acción y omisión. Ojo, que esto solamente se genera para lo que significa los delitos de resultado. Y además, no en cualquier supuesto. Nosotros hemos incorporado dentro de nuestro Código Penal la comisión por omisión en el artículo 13 bis, que señala que los delitos que consistan en la producción de un resultado, ahí está, solo en delitos de resultado, solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloque en posición de garante equivalga, según el sentido de la ley, a su causación. Entonces hay una cláusula de equivalencia. Entonces, esta madre
¿Podía haber evitado que el bebé muera? Claro que podía haber evitado, amamantándolo, eso es simple. ¿Tenía un especial deber de cuidado? Sí, tenía un especial deber de cuidado. La ley otorga el deber de cuidado de los padres con relación a los hijos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que las cuestiones para poder imputar un resultado, una omisión, tienen que pasar por verificar la relación causal entre la omisión y el resultado producido y el deber de evitar el resultado que incumbe al sujeto de la omisión. Eso significa que no cualquier sujeto va a poder atribuírsele esta comisión por omisión, sino solamente aquel que reviste o que tiene esa posición de garante. ¿Quién define la posición de garante? Bueno, en primer término, la ley. La doctrina establece también que el actuar precedente puede generar la posición de garante. Otros establecen que los contratos, conforme refiere Muñoz Conde. El delito realizado en comisión por omisión es un delito de resultado en el que el resultado producido debe ser imputado al sujeto de la omisión. Para ello debe buscarse un criterio que permita equiparar la omisión a la causación de ese resultado. La posibilidad fáctica que tuvo el sujeto de evitar el resultado es lo que se denomina la causalidad hipotética. Si se da por seguro que si el sujeto hubiera realizado la acción mandada, el resultado no se hubiera producido, entonces se podrá indagar si cabe también la imputación objetiva del resultado al sujeto de la omisión. El deber de evitar el resultado, que es la posición de garante, tiene que buscarse, como les decía, en unas fuentes. Esas fuentes son básicamente estas que les estoy refiriendo, fundamentalmente y conforme dice el 13 bis, la ley. No basta la simple constatación de la causalidad hipotética. Es preciso, además, que el sujeto tenga la obligación de tratar de impedir la producción del resultado en virtud de determinados deberes. Eso es lo que se denomina como el especial deber jurídico del autor. El deber jurídico del autor, esta obligación especial, convierte al sujeto en garante de que no se produzca el resultado. Esa es la posición de garante que, como les digo, no cualquier sujeto puede, si se quiere, cometer el delito bajo esta modalidad de comisión por omisión, solamente el que esté en posición de garante y que además esté desplegando esta omisión que en definitiva genere un resultado. Sujeto activo no puede ser cualquier sujeto, reitero, sino aquel que tiene un específico deber jurídico de evitarlo. Son delitos, por lo tanto, especiales. Ya les decía, la ley, las fuentes de qué? Las fuentes de esta posición de garante son la ley, puede ser el contrato, el actuar precedente. Dentro de las fuentes también se establece por la doctrina que se asigna una función protectora del bien jurídico a ciertas personas, en este caso, como les decía, por ejemplo, la madre, y hay un deber de vigilancia de una fuente de peligro. Esto en cuanto entonces a lo que significa la teoría de la acción.